Hola, bienvenidos a Noticias de la PAC, el podcast de FEAGRO en el que hablamos de política agraria común y todas las cuestiones que afectan al sector agroalimentario español. Esta vez vamos a poner el foco en la innovación ante un panorama marcado por el cambio climático. Adaptar la agricultura al cambio climático es inevitable, las danas, las sequías, las lluvias del último fin de semana. Estamos viendo que la emergencia climática es el gran desafío para el campo español, para el campo europeo y para el campo mundial. Precisamente los ministros de Agricultura de la Unión Europea han dedicado su reunión informal del semestre en Córdoba a debatir las soluciones para acelerar la innovación y garantizar que la producción de alimentos que comemos resista precisamente al cambio climático. En este episodio de nuestro podcast vamos a analizar por dónde pasa el futuro de la agricultura, de la mano de voces expertas de proyectos de investigación del mundo de la universidad, de la administración pública y de consorcios europeos. Soy Mercedes Salas, periodista de FEAGRO, y me acompañan en el estudio María del Mar Arjona, ingeniera agrónoma y evaluadora de proyectos de I+D agroalimentario en el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial CEDETI del Ministerio de Ciencia. Hola, ¿qué tal, María del Mar? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. A vosotros. También está aquí Amparo de San José, directora de programas de emprendimiento de Aid Food. Hola, Amparo, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Mercedes. Gracias por venir. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Como decía, vamos a hablar sobre innovación desgajando las conclusiones del Consejo Informal de Ministros de Agricultura que la Presidencia Española semestral de la Unión Europea celebró en Córdoba. Así la resumía el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, al término de la reunión. Un tema en el que hemos coincidido todos los ministros y ministras y también la Comisión Europea es la necesidad de hacer frente a la doble transición digital y ambiental, que en realidad son dos caras de la misma moneda, lo cual nos debe llevar a una agricultura más sostenible y más resiliente que reduzca la presión sobre el clima y el medio ambiente. Los ministros de Agricultura identificaron prioridades como la mejora del uso del agua, la regulación de la edición genética o la expansión de las nuevas tecnologías. María del Mar, ¿cómo se están reflejando esas prioridades en España? Y, por ejemplo, en la gestión del agua, ¿está preparada la agricultura española para el cambio climático? Bueno, en realidad las empresas están haciendo esfuerzos para adaptarse porque el cambio climático está aquí. Es cierto que cada vez estamos notando que hay unas fuertes sequías, los inviernos son más cortos, hay temperaturas extremas y las lluvias son torrenciales, pero a pesar de eso, pues bueno, hemos notado en los últimos tiempos sobre todo ese déficit de agua que bueno, pues lo estamos viendo en los acuíferos, en todo lo que es la planificación del riego, que cada vez está más restringido. Entonces, bueno, en general las empresas de ámbito agronómico están haciendo grandes esfuerzos, pero todavía queda mucho margen de mejora. Todo esto se ve reflejado pues, en proyectos de I+D, en los que bueno, pues estamos viendo la digitalización. Esto es un riego de precisión en el que bueno, pues, las empresas lo que intentan es hacer una fertirrigación, es decir, mezclar fertilizantes y agua en el momento en el que la planta y el cultivo lo necesitan, de forma que pues, el gasto de agua sea el mínimo posible. También es verdad que están entrando proyectos de nuevas variedades, haciéndolas más resistentes a sequía. Incluso se está investigando en algunos cultivos en hacer riego deficitario. Por ejemplo, cultivos como por ejemplo frutales de hueso. Es cierto que son cultivos que necesitan mucho agua y bueno, pues se está viendo en qué momento aportar ese agua, en qué estado fenológico aportarlo para que bueno, pues el cultivo no sufra y tenga los mismos rendimientos que regándolo, pues como se está haciendo hasta el año pasado, por ejemplo, que bueno, realmente se riega con una abundancia de agua en algunas zonas que se llega a malgastar.
¿Y por qué dices que hay mucho margen de mejora todavía? Porque realmente a la empresa agronómica le cuesta innovar, entre comillas, es decir, falta yo creo técnicos que apoyen a este sector del I+D en el ámbito agronómico. Entonces sí que se está haciendo un gran esfuerzo y por parte del agricultor que está viendo esta sequía o mismamente este año, por ejemplo, con el problema que hemos tenido de granizos para las cucurbitáceas que hemos visto todos este verano, por la sandía, los melones que venían de otros, prácticamente hemos consumido estas cucurbitáceas de otros importadas de otros países, cuando nosotros, por ejemplo, en el campo de Cartagena, por excelencia, sandías y melones siempre hemos tenido por excelencia, además bien ricos. Y bueno, pues este año no ha podido ser. Entonces el agricultor ve cada vez con mayor necesidad el ponerse en manos de expertos para que por favor les ayuden en su día a día, que puedan investigar cómo hacer su cultivo rentable, o sea, al menos teniendo los mismos rendimientos que tenía pues a lo mejor hace 5 años. Seguimos hablando de empresas. Amparo, en vuestro caso, en el de Eight Food, me gustaría preguntarte en qué innovaciones trabajáis en todos los ámbitos, porque trabajáis del campo a la mesa, en todos los ámbitos de la cadena, y cómo se están fomentando las nuevas tecnologías y el emprendimiento. Sí, como decía mi compañera, EIT Food tiene el mandato y la misión de conseguir que el sector agroalimentario sea dos cosas que dijo el ministro: sostenible y resiliente, pero también saludable. Entonces nosotros trabajamos a lo largo de toda la cadena de valor en lo que llamamos la triple hélice, en llevar innovación al mercado a través de la colaboración de distintos agentes, como son las universidades o el ámbito científico, las empresas grandes y pequeñas y también los emprendedores. Y en una buena parte de nuestra tarea nos enfocamos en apoyar a esos emprendedores, esas startups o empresas jóvenes que salen y que necesitan crecer, necesitan llegar al mercado y necesitan usuarios y compradores. Y una de nuestras misiones, tenemos 3 misiones principales. Una es alcanzar la neutralidad en carbono en el sistema agroalimentario, y ahí a través de los programas de emprendimiento pues lo que estamos es fomentando, o sea, llamando o atrayendo a emprendedores y también viendo que hay una gran creatividad o innovación en este sentido, pues en soluciones que van que persiguen la neutralidad en carbono, ¿no? Sistemas de captura de metano, aditivos para los piensos, para la alimentación animal, todo tipo de soluciones de agricultura de precisión, entre las que se incluye pues el uso adecuado de fertilizantes o de fitosanitarios o de agua, también la salud de la planta y el microbioma, nuevas especies que también hemos comentado. O sea, estas son un ámbito tecnológico en el que estamos viendo que es necesario trabajar más y que es necesario hacer llegar estas innovaciones al usuario de distintas maneras. Y por darte un ejemplo de un programa que tenemos pues bastante diferente al resto de los programas que se hacen en otros ámbitos de emprendimiento, se llama Test Farms. Y lo que hacemos es buscar soluciones por toda Europa, soluciones tecnológicas, muchas de digitalización, de nuevos fertilizantes, etcétera. Lo que hacemos es seleccionarlas y buscarles en España y en otros 3 sitios en Europa, en Italia y en Polonia principalmente testeamos, buscarles un agricultor con espíritu innovador y con ganas de testear en una parte de su terreno, de su parcela, estas soluciones y poder demostrar el caso de uso de manera que sea atractivo para otros agricultores y podamos escalarlo. Pero en el ámbito de la agricultura nos centramos en este tipo de retos y soluciones. Hacéis como de celestinas entre el agricultor, el ganadero y la tecnología, ¿no? Sí, es incluso más complicado que simples celestinas, porque traemos, una de las cosas particulares de este programa es que buscamos en toda Europa y hay un reto a veces que empiezas incluso la diferencia cultural entre un emprendedor de un país del norte o del este y un agricultor pues que estás buscando y que es el campo más adecuado y la persona con la afinidad, pero hay una barrera cultural e idiomática, ¿no? Y siempre tenemos pues celestinos en medio, que son los asesores que nos ayudan a diseñar los testeos y un poco a romper esta barrera entre, en principio, 2 agentes tan diferentes. María del Mar, vuelvo contigo porque estabas hablando de nuevas variedades, estabas hablando de ese margen de mejora.
Y en los debates de la Unión Europea hay ahora un tema muy de actualidad, bueno, no solo europeo, que es la edición genética. La Comisión Europea presentó una propuesta para regularla, se vio también en esta reunión de los ministros. ¿Cómo está ahora mismo la edición genética desarrollada? ¿Cómo está la situación y tiene el sector que acogerse a esa tecnología? Si lo comparamos con a lo mejor otras agriculturas, otras producciones de fuera de la Unión Europea. Bueno, ciertamente esto no nos podemos negar a ello. La edición génica es una técnica que tenemos que acogernos porque ya en Estados Unidos, en China, la están utilizando. Entonces, nosotros también importamos productos agrícolas, aunque parezca que no, y están entrando también a nuestro país, y entonces nosotros, como no nos acojamos a esta técnica, pues vamos retardados y en retroceso. Digo esto porque además la Unión Europea está asemejando la edición génica a un organismo modificado genéticamente. Es verdad que hace poquito, antes de vacaciones, creo recordar el 5 de julio, hubo una propuesta de un reglamento para que se incluyeran este tipo de técnicas en una categoría en la que no se asemeja, o sea, hay como dos categorías, entonces quieren como sacarla de los organismos modificados genéticamente, porque realmente no es, aunque es verdad que se interviene en el genoma de la planta, pero no se puede decir que es un organismo modificado genéticamente per se, entendiendo como hasta ahora los organismos modificados genéticamente que venían a trasladar, para entendernos así en forma rápida y para que todo el mundo lo entienda. No se trata de modificar el genoma introduciendo genes de otra especie, sino la edición genética propone dentro del mismo genoma hacer cortes, como si fueran cortes de genes, y colocarlos de otra forma, incluso genes que a lo mejor pueda haber en la misma variedad. Traer de una variedad a otra un gen, colocarlo de otra forma para hacer a la planta pues más resistente a una determinada enfermedad, más resistente a un estrés abiótico. Entonces las ventajas son todas. Incluso puede llegar a ser una planta con una mayor producción. Entonces, es una técnica que yo creo que, bajo mi punto de vista, no nos podemos negar a ella porque es un retroceso para España. Pues mira, nos viene muy bien esa explicación agronómica, porque ha habido bastante discusión política y la habrá, pero nos viene muy bien esa explicación de agrónoma. Tú has tocado, Amparo, has mencionado otro tema que es el de los fitosanitarios, que también despierta polémica. Y quería preguntarte, desde vuestra asociación, ¿cómo veis esa dualidad entre conservación del medio ambiente y producción de alimentos? Porque si vemos los últimos debates políticos, que hasta la presidenta de la Comisión Europea ha pedido bajar el tono, parece que a veces están peleados. Entonces, no sé cómo veis desde vuestra asociación esa necesidad de casar agricultura y medio ambiente. Pues mira, has tocado uno de los temas en torno al que tenemos un proyecto, digamos, que es el que más está creciendo y mucho más fácilmente fuera de España, porque en España sí que nos cuesta más canalizar ese mensaje. Para nosotros un área muy importante con potencial de tener un impacto muy positivo en el medio ambiente, pero también en la vida del agricultor y en la productividad de la explotación, es la agricultura regenerativa. Entonces, realmente la actividad agrícola tiene un potencial de impacto positivo muy alto y alrededor, de eso, que es una combinación que hay veces hay distintas corrientes, ¿no? Hay algunas personas que lo simplifican como volver a lo antiguo, y no es eso, sino es combinar algunas prácticas que además algunas, la nueva PAC con los ecoesquemas ya las contempla, combinar algunas prácticas con el conocimiento tecnológico y los métodos tecnológicos, pues para medir esos impactos positivos que producen, ¿no? Por ejemplo, el carbono que se secuestra, la salud del suelo, la biodiversidad y otra serie de elementos o de servicios al ecosistema
que deberían de entrar dentro de lo que es el portfolio de, pues, de alguna manera, por decirlo así, de elementos que un agricultor, que el campo puede valorizar y monetizar, ¿no? Todo eso está en el aire. Y para nosotros, cuando hablamos de asegurar la producción o de cambiar de hacer una transición de producción convencional a producción regenerativa, para nosotros un elemento importante es asegurar la producción, pero asegurar también la calidad de vida del productor a través de, jugamos un poco en la agricultura regenerativa con la expectativa quizá de utilizar menos inputs, es decir, reducir el coste manteniendo la cosecha, todo paulatinamente, pues para hacer que esa transición no sea demasiado arriesgada para el productor, pero al final tiene un triple impacto en la cuenta de resultados de la explotación, en el medio ambiente y en los consumidores, ¿no? Porque quizá eso merecería incluso un análisis más detallado, ¿no? De la densidad nutricional, en algunos casos mayor de la producción regenerativa. Sí, son muchos proyectos y mucho análisis, la verdad, como estamos viendo con María del Mar y con Amparo. Pero vamos a seguir conociendo ahora otros proyectos y vamos a volver a conectar con los resultados del Consejo Informal de Agricultura de la Unión Europea de este semestre, que se celebró en Córdoba con el tema de la innovación que centra nuestro podcast. Y precisamente vamos a conectar con Córdoba para hablar con Emilio González, profesor de la Universidad de Córdoba, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de esa universidad, que participó en los actos paralelos del Consejo Informal de Agricultura. Allí presentó 2 proyectos LIFE, Agromitiga e Innocereal. Emilio, saludos, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, Mercedes. Gracias por la invitación a participar. Muchas gracias por participar en este podcast. Emilio, ¿en qué consisten los proyectos que presentaste a los ministros de Agricultura en el Consejo Informal? Bueno, pues los proyectos son proyectos LIFE, como bien has comentado, financiados por la Comisión Europea. Son proyectos internacionales en los que el respeto hacia el suelo es el elemento común de ambos proyectos. El proyecto LIFE Agromitiga pues se basa en la adaptación y mitigación del cambio climático para cultivos predominantemente mediterráneos y tan en los medios de comunicación como es el olivar hoy en día, ¿no? Y el proyecto Innocereal se basa y se centra en la producción de cereales. Ambos proyectos tienen la agricultura de conservación como nexo, y la agricultura de conservación, de acuerdo a la FAO, se basa en 3 principios: la mínima alteración mecánica del suelo, la rotación de cultivos y la cobertura permanente del suelo. En estos proyectos presentamos a los ministros y al comisario de Agricultura de la Unión Europea cómo hacer una agricultura de conservación, una agricultura sostenible, no está reñido con descensos en producciones. Dotamos a los agricultores de mejores y mayores conocimientos en materia de sostenibilidad, basados en una mejor gestión de los suelos agrarios, en un mejor balance de agua que bueno, pues sabemos que en tan escasa cantidad está cayendo en nuestro país, y de esta forma, con esta mejor gestión, aprovechamos mejor el agua, conservamos y protegemos nuestro suelo, y los agricultores obtienen mayores cosechas. Siempre pensamos que la sostenibilidad está en contraposición de la producción, pero en nuestros proyectos estamos demostrando que no es así. Tú, que estuviste presente en los debates con el sector y con los científicos, ¿qué impresión tienes de las prioridades que hay ahora mismo en los países de la Unión Europea en cuanto a investigación agraria y a nuevas tecnologías? Bueno, la digitalización del campo es necesaria, y la digitalización la tenemos que poner al servicio de buenas prácticas basadas, pues, como en la agricultura de conservación, y como estamos viendo en que se están poniendo cada vez más en las políticas europeas. De hecho, España, en los nuevos programas de la política agrícola común, en los ecoregímenes, ha apostado muy fuertemente por estas técnicas de conservación, y esperamos que en el futuro
bueno, pues el desarrollo de los sistemas de conservación unidos a una mayor digitalización e innovación tecnológica en el campo, pues de los resultados que todos esperamos, que no son otros que producir alimentos de una forma más respetuosa con el medio ambiente, bueno, pues en el marco del cambio climático que estamos viviendo y que den respuesta a las necesidades de la sociedad. Le preguntaba a Amparo y a María del Mar, y te pregunto a ti, ¿cómo está posicionado el campo español en estos avances, especialmente en avances digitales y tecnológicos? Bueno, en ese aspecto yo creo que estamos mejorando. Las empresas cada vez ofertan más productos que son aplicables en campo, como basados en agricultura de precisión, en sensores, que ayudan a la optimización del uso de insumos, que bueno, pues que sabemos que es necesario optimizarlos no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista de los costes, reducción de costes para los agricultores. En ese aspecto, la digitalización y la innovación tecnológica es necesaria. Quizá en esta parte de Europa, en el sur de Europa, tenemos clara esa apuesta. Tenemos claro también la necesidad de la inversión, puesto que los agricultores, bueno, pues necesitan actualizar los implementos que tienen en campo, los tractores, las máquinas, las herramientas que se utilizan, pues que sean cada vez más en consonancia con esta necesidad de mejora tecnológica. Y unido, por supuesto, a lo que comentaba anteriormente, que no nos olvidemos que el suelo, la mejor gestión del suelo es la base de la agricultura. Históricamente, bueno, pues hemos pensado que es algo inerte que tenemos bajo los pies, pero la realidad es que hay mucha vida y la mejora del suelo unida a esta innovación tecnológica, bueno, pues creemos que puede ser parte de la solución y los ingredientes de una agricultura más sostenible y más rentable en el futuro. Pues muchas gracias, Emilio, por participar en nuestro podcast Noticias de la PAC, que dedicamos hoy a la innovación. Muchas gracias. Habla Emilio de la apuesta de la PAC, de la Política Agraria Común, por la innovación para una agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Vosotras trabajáis en la gestión de programas que tienen ayuda pública, no solo de la PAC, vamos a ir más allá de la PAC. ¿Nos podéis contar? Yo quería que nos contarais, empiezo por ti, María del Mar, ¿cómo se accede a los proyectos que gestionáis vosotros y qué iniciativas están ahora de moda entre los más innovadores? Empezamos por ti, María del Mar, por el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial CEDETI. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, hay varios instrumentos a los que los agricultores o bueno, los técnicos agronómicos pueden acceder para solicitar ayudas para llevar a cabo pues proyectos de I+D. En principio nosotros en lo que respecta bueno, al tema medioambiental con relación a la PAC, estos ecoregímenes, ahora mismo hay un instrumento que bueno, pues estamos ahora trabajando con él en evaluación, que es las transmisiones, que justamente tienen dos prioridades en el tema agronómico, que son la lucha contra el cambio climático y otro tema candente, que es la gestión del agua. Entonces, con este marco, las empresas que hayan solicitado, o sea, bueno, esto es una convocatoria cerrada. Entonces, bueno, pues es verdad que hay que presentar la solicitud del proyecto de I+D de transmisiones en un consorcio, pueden colaborar varias empresas y bueno, hay que hacerlo en una fecha determinada. Pero a nivel CEDETI tenemos convocatorias abiertas que bueno, pues cualquier empresa de ámbito agronómico puede presentar un proyecto de I+D en cualquier momento y puede ser financiado. Entonces eso lo puede hacer en cualquier momento del año, como he dicho, y normalmente participan con una universidad que les ayude a transferir, a hacer esa investigación, porque no, lógicamente hay empresas agronómicas que lo que más nos encontramos son en pequeñas empresas, pymes. Entonces eso hay que ser realista, que necesitan el apoyo de una universidad, de un centro tecnológico,
y bueno, pues se pueden presentar en cualquier momento a llevar a cabo este proyecto y bueno, pues para que sea financiado. Entonces, esta tipología es el proyecto de I+D que tiene CDTI abierto, como os digo, en convocatoria abierta. Luego también existen otras fórmulas que son, por ejemplo, los proyectos PRIMA, que es para colaborar con un país del norte de África. También es una convocatoria que suele tener una llamada que nosotros decimos en un temporal, pero bueno, en general nosotros siempre, si por ejemplo, esto lo digo para cualquier empresa de ámbito agronómico que nos esté escuchando, si tiene interés la empresa en hacer I+D, no dude en ponerse en contacto con CDTI porque nosotros asesoramos cómo tienen que hacerlo. Luego ya, bueno, pues hay varias fórmulas y en función también de la edad de la empresa, porque también tenemos otro instrumento que se llama Neotec, que es para empresas que son startup, que a lo mejor acaban de empezar a funcionar. Es verdad, son nuevas empresas que tienen mínimo 6 meses y máximo 3 años de vida. Entonces aquí también es otro modelo de subvención que bueno, también es en convocatoria cerrada y sale una vez al año. Entonces bueno, hay varias fórmulas para ayudar a las empresas españolas de ámbito agronómico y bueno, lo mejor es que en cada situación y con cada problemática pues se pongan en contacto con nosotros o visiten la página web. Y ahí viene una descripción de todos los instrumentos de las fórmulas que están puede ser o bien en subvención o bien en financiación, en función de bueno, pues de cómo quieran, a qué instrumentos se quieran dirigir, porque también están otras líneas que tenemos de innovación que son bueno, pues para comprar activos que sean nuevos para la empresa, es decir, CDTI. Con esto CDTI tiene muchos instrumentos precisamente para que encajen con cualquier empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor es que en función de las necesidades que tenga la empresa se dirija a un instrumento o a otro. Y es un poco cómo ayudamos a la empresa. Y luego las tipologías de proyectos que abordamos en cuanto a medio ambiente, pues es muy variado, desde la mejora de variedades, como todavía la edición genética no es posible. Pues tenemos mutagénesis dirigidas, tenemos tenemos proyectos de análisis de suelo, de microbioma, de cómo afecta al cultivo, porque como ha dicho antes el compañero, es cierto que el suelo no se le da importancia y se ha visto que es vital. O sea, toda la microbiota que existe en el suelo de microorganismos es fundamental para que el cultivo se desarrolle convenientemente. Entonces, muchísimo más importante que cualquier otra cosa. O sea, el clima es muy importante, pero el suelo, me atrevería a decir, esto es una opinión personal, pero me atrevería a decir que lo es mucho más. Y bueno, pues los proyectos sobre todo pues van en la línea de la agricultura de precisión para ahorrar fertilizantes, que esto también es otro aspecto que bueno, pues está ahora con la guerra de Ucrania, pues hemos notado que bueno, han subido hasta un 70%, entonces el agricultor ahora mismo ve la necesidad de reducir estos insumos que bueno, pues que realmente le están costando muchísimo y tampoco puede subir demasiado el precio a un producto de campo. Entonces se ve con la necesidad de innovar en este aspecto, de cómo poder ahorrar en los insumos que mete en el campo. Tenemos también proyectos pues de lucha biológica. Tenemos muchísimos aspectos que se abordan a nivel medioambiental. Entonces, bueno, pues animar a todas las empresas que, bueno, pues de ámbito agrícola que bueno, si tienen necesidades, pues que se atrevan a hacer I+D. Que nosotros, nuestro trabajo es, por supuesto, en un contexto con universidad y con un determinado formato, pues les podemos ayudar y hay muchas posibilidades de que el proyecto salga hacia adelante. Muchos mensajes y muchas cosas interesantes. Amparo, AID, para quien no lo conoce, son las siglas de un consorcio que potencia proyectos transnacionales de varios países, con fondos de investigación de la Unión Europea, si no me equivoco.
¿Nos cuentas a nuestros oyentes cuáles son esa clase de proyectos? Sí, por supuesto. EIT Food obviamente no tiene el tamaño ni la disponibilidad de fondos que puede tener CEDETI o que tiene Horizonte Europa o incluso organismos nacionales de financiación o de cofinanciación de I+D. Entonces, la manera un poco más quirúrgica en la que nosotros utilizamos estos fondos, siempre nos gusta llamarlo para la última milla de la innovación. Nosotros trabajamos no con I+D básica, sino que normalmente apoyamos proyectos con TRLs, o sea, con desarrollos tecnológicos bastante avanzados y a 1 o 2 años vista del mercado. Y ahí, con estas características un poco específicas y que nosotros lanzamos retos muy más puntuales que a lo mejor las grandes entidades de cofinanciación, pues con estas características abrimos convocatorias a las que se puede presentar cualquier tipo de entidades en consorcio. Como los consorcios pueden ser nacionales, en este caso no es como el Horizonte Europa que pedimos miembros de distintos países, pero pueden ser universidades en conjunto con corporaciones y con pymes o en conjunto con startups, ¿no? Entonces siempre nosotros tratamos de darles empujón financiero al producto o al servicio desarrollado y apoyar a la comercialización y a la salida al mercado, porque EIT Food en realidad es un consorcio de más de 200 entidades europeas que son socios, y entre ellas se encuentran pues muchas de las grandes multinacionales europeas que pueden ser a fin de cuentas pues o bien un canal de distribución para esos productos para que lleguen al mercado, o bien un banco de testeo último de la viabilidad de ese producto. Y también, como decía, del testeo final del testeo con usuarios finales. A diferencia de un organismo público, nosotros, una vez terminado el proceso de selección y apoyo, sí que somos parte del proyecto, por decirlo de alguna manera, porque sí tenemos una exigencia de rentabilidad, o de participar en la rentabilidad que genere ese proyecto que hemos apoyado. O sea que ahí cofinanciamos, pero también añadimos valor. Y cada año normalmente, ahora está a punto de abrirse, pues lo que llamamos este año se llama convocatoria de emisiones, ¿no? Y en el ámbito en el que estamos hablando, que es el de la neutralidad en carbono, pues las entidades que tengan una idea, un proyecto en marcha, en realidad una tecnología en este ámbito, podrán presentarse. Seremos mucho menos, quirúrgicos que en ocasiones anteriores. Esto por hablar de proyectos típicos en consorcio, pero cuando hablamos del apoyo a startups o a empresas nacientes, ¿no? Que son también el ámbito de un programa como el de Neotec, y tenemos muchas startups que han recibido apoyo de ambas partes, ahí lo que hacemos, insistimos mucho en validar esas soluciones con las grandes empresas, con el mercado, con los clientes. Y lo que hacemos es fundamentalmente acercar a las soluciones tecnológicas de las startups a los consumidores. Y sé que me pedía siempre algún ejemplo es bueno, y enlazando un poco con lo que decía el compañero Emilio y María del Mar, un tema en el que estamos prestando especial atención y además estamos recibiendo muchas startups es en el tema de lo que se denomina MRVs, que son sistemas de monitoreo, revisión y verificación de muchos parámetros que indican la salud del suelo. Entonces, de momento las tecnologías existentes son bastante caras para poderlas aplicar a escala, y estamos trabajando en apoyar soluciones que puedan abaratar ese coste y que permitan que todo el mundo, o que sea relativamente accesible, medir la salud del suelo de distintas formas, con satélite, imagen satelital, inteligencia artificial, con análisis de laboratorio y calas, algo con un precio más reducido y asequible, y garantizar esa cadena de trazabilidad, ¿no? Para que un producto al final podamos decirle al consumidor que es un producto producido regenerativamente, como decía Emilio, de agricultura de conservación, ¿no? Que a veces los términos pues usamos varios, pero el fondo de lo que queremos hacer es lo mismo. Yo te quería preguntar por otro tipo de proyectos para innovar el emprendimiento de las mujeres. Tengo que hacer un inciso y decir que esto es innovador, porque aquí estamos en este podcast 3 mujeres hablando. Detrás en el control y en la producción también hay otras 2 mujeres. Somos mayoría y eso no es normal en el sector agroalimentario, que no se ven tantas caras femeninas. Pero bueno, vuelvo a preguntarte por proyectos para el emprendimiento de las mujeres, también para acelerar empresas emergentes, y aprovecho la parte social, ¿qué hace falta socialmente para innovar en agricultura?
Pues sí, empiezo por el tema un poco de mujeres. Y es verdad que vimos un nicho, una población que estaba quizá infrarrepresentada o que recibía menos atención. Y que además, pues es verdad que hoy somos 3 mujeres, pero además es verdad que en el papel, en el rol en el que vemos generalmente emprendedores, pues es un determinado perfil, tecnologías, alta tecnología, muy escalable, muy digital y principalmente masculino, ¿no? Y además en torno a grandes hubs o grandes focos de emprendimiento. Y ahí nos faltaba un poco la pata del emprendimiento femenino y en torno, aunque luego evoluciona un poquito, pues en torno a comunidades rurales, pero no tan centros tecnológicos o emprendedores tan grandes. Y su programa se llama Empowering Women in Agri-Food, IWA en inglés. Es un programa que tenemos en actualmente 11 países y lo hacemos localmente, adaptado pues a la cultura más o menos de cada país y en el idioma del país, porque bueno, pues para ser un buen emprendedor no hace falta hacer un programa de aceleración en inglés, ¿no? Y eso también pues ha traído a mucha gente. Y también no solo dijimos, bueno, pues no solo es la alta tecnología, ¿no? Hay manera de innovar en modelos de innovación social, modelos de crecimiento empresarial no tan alto, pero muy saludable y muy sano, pues para los emprendedores y para su contexto. Y esa es un poco la razón por la que nació IWA, y llevamos 3 años haciendo este programa ya en más de 11 países y con sorpresas pues muy agradables, ¿no? Que hay un porcentaje y un buen número de mujeres que deciden constituir su empresa antes y hay otro buen número que también consigue alcanzar esos crecimientos empresariales o estar en la senda de alcanzar esos crecimientos empresariales que le permitan atraer inversión pues de capital riesgo o de inversores ángeles. María del Mar, estabas animando a innovar. Yo quería preguntarte, para concluir, cómo se puede cambiar la política para bien, para protección del medio ambiente, y una razón a nuestros oyentes para innovar y para aplicar talento joven en la agricultura. Bueno, en principio, a ver, yo les animo a las empresas a que presenten proyectos de I+D, por supuesto apoyados con una universidad. Por varias razones, porque hay que ser competitivos, porque, como os digo, todos los productos que consumimos en España no son españoles, sino que los importamos. Entonces, una de las razones para hacer I+D es ser competitivos. Por otro lado, proteger el medio ambiente, porque si no protegemos el medio ambiente va a llegar un momento en el que no se pueda cultivar. Está ligado el medio ambiente con el cultivo, con la agricultura, van de la mano. Y bueno, es fundamental protegerlo, porque desde luego lo que es el calentamiento global está derivado de la acción del hombre. Entonces debemos cultivar de una forma sostenible, y eso significa pues aplicar, por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los cultivos en los que más se está haciendo I+D en los últimos tiempos es el viñedo. En el viñedo se han hecho bastantes cosas, desde pues utilizar imágenes satelitales para hacer una fertilización de precisión. Se está haciendo cada vez más viñedo en secano. Se está haciendo lucha biológica, se está añadiendo como insumos bioestimulantes para reducir los fertilizantes. Entonces hay muchísimos aspectos en los que se puede innovar protegiendo al medio ambiente. Y esto es necesario para que pues los jóvenes técnicos agrónomos que quieran seguir con a lo mejor cultivos de familiares, o quieren simplemente meterse en el mundo de la producción, pues animarlos, porque realmente la agricultura es un campo de primera necesidad.
Y bueno, y ahora mismo la digitalización está ahí y no es el campo como lo entendemos a la forma tradicional, sino que ahora pues tienes tractor que va con GPS, con toda la digitalización que uno prácticamente simplemente tiene que dirigir con las aplicaciones, que estás desde tu casa y estás poniendo el riego. Hay unas plataformas que te están diciendo qué cabezales de a lo mejor de 400 hectáreas están funcionando en fertirrigación. También con una imagen satelital estás viendo si ese cultivo tiene un problema de una plaga, de una enfermedad, o solamente viendo los colores. Entonces yo creo que bueno, esto es muy atractivo para cualquier técnico joven que bueno, pues quiera dedicarse al mundo de la agronomía y bueno, pues que es un sector muy necesario tanto como la energía. O sea, es un sector estratégico, por supuesto, y de primera necesidad. Entonces yo animar a que bueno, pues que la gente estudie agrónomos o carreras relacionadas y se dedique al mundo de los cultivos y no deje de hacer I+D, porque realmente es la única forma de ser competitivo. Y bueno, eso es un poco, no sé si me he ido un poco por las ramas. No, es muy claro los mensajes. Por las ramas nada, muy claro. Amparo, para terminar, un mensaje o una razón por qué la gente tiene que invertir en innovación y en la cadena alimentaria. Bueno, porque las nuevas generaciones, por suerte, tienen mucho interés en el impacto medioambiental, también en el impacto en la salud de su vida cotidiana. Y yo creo que en la agricultura, el campo, es muy difícil otro sector que acumule y que sea tan receptivo a cualquier innovación que provenga de otros sectores. Yo trataría de atraer a talento hacia la agricultura, incluso, como dice María del Mar, incluso si no son agrónomos, ¿no? Porque el campo y la innovación en el campo requiere, incorpora disciplinas de digitalización, de inteligencia artificial, de química, de física, de biotecnología. Hay muchos técnicos y muchos perfiles innovadores en otros sectores que, si además tienen esa vocación de elegir un sector donde generar impacto en las vidas de todos nosotros y en el medio ambiente, ese es la agricultura como pocos otros. Pues con un poquito de optimismo y con mensajes y con ideas muy útiles, cerramos este episodio especial de nuestro podcast Noticias de la PAC, que hemos dedicado a la innovación, con reflexiones y conocimientos muy interesantes para ayudar a la innovación, para una agricultura respetuosa con el medio ambiente y que frene el cambio climático. Os doy las gracias, María del Mar, Amparo, por estar aquí, a Emilio por haberse conectado desde Córdoba. En FAgro seguimos descifrando esta y otras políticas que afectan a nuestra tierra y a nuestros alimentos. Pueden encontrar toda la información agroalimentaria en nuestra web feagro.com y seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos a redaccion@feagro.com. Gracias a nuestros oyentes por habernos dedicado su tiempo, si han llegado hasta aquí. Y un saludo y hasta el próximo podcast.